El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, estuvo en la Cámara de Diputados. Allí respondió una gran cantidad de preguntas. Algunas estuvieron relacionadas con el sistema jubilatorio y las intenciones que tiene el Gobierno Nacional de realizar una reforma, que es en algo que están trabajando, Juanma. Exactamente, Dani. Esto que vos mencionabas, la respuesta de Franco a los diputados ocurrió el miércoles. Fueron más de 2000 preguntas de diferentes tipologías, algunas de ellas referidas a las jubilaciones. 7 horas estuvo el funcionario sentado en la Cámara de Diputados respondiéndolas. Vos decías, alguna de ellas a las jubilaciones, y allí Franco dejó entrever que es un sistema que hasta el momento es inviable, que está quebrado, que está perjudicando a la Argentina y que por eso se tiene que hacer una reforma jubilatoria que va a ser tratada recién durante el año que viene. Y como plazo máximo, el Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina para cumplir con las nuevas expectativas a raíz de este tratado que tanto se estuvo hablando por el ingreso de dinero y a través del cual se pudo liberar el cepo. Bueno, hay que llevar esta reforma jubilatoria como plazo máximo hasta diciembre de 2026. Por eso, cuando escuchemos a Franco, lo vamos a escuchar hablar de un nuevo Congreso. Después de las elecciones de medio término, serán los nuevos congresistas, los nuevos senadores y diputados quienes van a tener que tratar esta reforma jubilatoria. Y una de las variables más importantes, o que quizás más temor traen a la población y que se viene hablando desde las propias candidaturas de Javier Milei, y una vez que después asumió, es modificar la edad jubilatoria, que hasta el momento es de 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. ¿Hasta cuánto se podría llegar a elevar esa edad? ¿Y cuánto sería el cambio de aportes en años que tendrían que realizar los argentinos? Bueno, es la gran pregunta, pero lo vamos a escuchar directamente a Francos para saber entonces por qué dicen que es inviable y que está quebrado el sistema de jubilaciones de Argentina. Dentro de esas reformas estructurales, nosotros creemos que fundamentalmente hay 3 que son básicas, ¿no? que tienen que ver con lo fiscal, con lo laboral y con lo previsional. Sí creo que el próximo Congreso, el Poder Ejecutivo va a estar trabajando en eso y seguramente va a estar intentando trabajar en conjunto con el Congreso en estas 3 reformas que son básicas para generar un crecimiento de la economía argentina. Gente beneficiaria del sistema previsional a través de jubilaciones, a través de pensiones, que tenía una relación de 2-1 entre los que habían aportado y no habían aportado el sistema. Lo que no deben desconocer es que tenemos un sistema previsional que en términos reales está quebrado, porque no recibe aportes suficientes para cubrir los beneficios que paga mensualmente. Con lo cual, por más que planteemos lo que planteemos, por más que queramos, hay que ahorrar en otros sectores del sector público hoy para cubrir ese tipo de gastos. Bueno, allí Guillermo Francos, ¿cuáles son los números del sistema jubilatorio que se están revisando, Juanma? Bueno, Dani, en total entre jubilados y pensionados son más de 8 millones, pero nos vamos a centrar en las jubilaciones directamente para analizar estos números y cómo con el año fueron aumentando y superando, y hoy son más aquellas personas que se jubilaron con una moratoria a aquellas personas que hicieron el aporte completo del esquema de los 30 años. Y fíjense, porque los jubilados en la Argentina son casi 5.750.000, que es el universo. Pero de aquí vean que son más de 3.8 millones las personas que se jubilaron por una moratoria, es decir, que no hicieron sus aportes durante 30 años. Por el contrario, 1.8 millones son nada más los que completaron esos 30 años de aportes para poder jubilarse. Por eso dicen que está quebrado el sistema de jubilaciones, porque esta porción de trabajadores no alcanza a hacer los aportes necesarios para pagar a aquellos que se jubilaron con una moratoria. Pero vamos a avanzar en las infografías para saber entonces, fíjense en la última moratoria, la que ya no está vigente. Desde marzo de 2023 a marzo de 2025 se jubilaron poco más de 580.000 personas. De esas, 6 de cada 10 son mujeres, por eso dicen que el fin de esta moratoria principalmente afecta a las mujeres. Obviamente los 4 restantes van a ser hombres. Y de esa población, el 27% simplemente completaba el esquema jubilatorio. Es decir, que si de estas 580.000 personas no hubiese habido una moratoria, solamente 27% se hubiese podido jubilar y hoy estaría gozando de ese régimen. Y el 73% tuvo que
ir a esa moratoria porque o bien trabajaron en negro en su momento y no pudieron hacer el aporte jubilatorio durante el resto de su carrera y no completaban el esquema, o bien no habían trabajado directamente, que es uno de los grandes problemas y que Francos decía, hay que modificar, hay que poder blanquear el trabajo en negro y que de esa forma sea más la masa de argentinos que puedan llegar a aportar. Decíamos, la de marzo de 2023, fue la última moratoria que ya no está vigente, pero todavía hay 3 esquemas de la moratoria que sí están vigentes. Algunos para mujeres que pueden hacer sus aportes desde los 54 hasta los 59 años. Aquellos que no terminaron los 30 años pueden ir pagando aportes hacia más adelante. Y también los varones de 55 a 64. Pero fijémonos y escuchemos al especialista Oscar Casares, al abogado previsional, para saber cuáles son los otros 2 esquemas que siguen vigentes. Lo que sí continúa, bueno, son varias cositas. Por ejemplo, la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, que requiere 65 años de edad, tanto para el hombre como para la mujer, superar una evaluación socioeconómica, esa sigue vigente. Para las mujeres que tienen menos de 60 años, entre 50 y 60, u hombres que tienen entre 55 y 65, que hay muchísima gente, que ya ven venir que cuando vayan a cumplir las edades jubilatorias no van a llegar a los 30 años con aportes, pueden valerse todavía de esta otra parte que no está extinguida y comprar aportes hacia el futuro. Y otra moratoria, la vieja moratoria, la que los mendocinos le decimos la ley Aviaglia, la 24476, que se pide una evaluación socioeconómica también, tiene que superarse, o sea, ser personas no pudientes en ingresos, en patrimonio y en gastos. Y esa permite completar aportes desde los 18 años de edad hasta el 30 de septiembre de 1993. Bueno, allí el especialista Oscar Casares, que nos acompaña siempre los miércoles, además siempre nos ayuda con las dudas que hay en relación al sistema previsional. Juanma, entonces de este 73% que accede a la jubilación a través de una moratoria, sí, ¿cuántos años tuvieron que pagar para poder tener una jubilación? Bueno, y acá vamos a empezar a ver los números, Dani, y esto que deja a entrever que la mayoría de la población que ahora va a tener que jubilarse no lo va a poder hacer porque no existe más esa lo que fue la moratoria a partir de marzo de 2023. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que el 31% de ese 73% tuvo que pagar entre 25 y 30 años que hasta el momento no habían podido pagar con lo que había sido su trabajo, ya sea porque no lo tenían o porque no estaban blanqueados, es decir, estaban trabajando en negro. El 32%, la mayoría de los jubilados, tuvo que comprar entre 20 y 25 años, así seguimos bajando a un 19% entre 15 y 20, y menos del 18% tuvo que pagar menos de 15 años, es decir, que la mayoría de las personas le faltaba el 50% o más del 50% del esquema para poder jubilarse. Es esa la razón por la cual hoy el universo que puede acceder a las 3 moratorias que escuchábamos recién en voz de Oscar Casares es muy reducida y por eso es grave esta situación de aquí en adelante para poder jubilarse a aquellas personas que alcancen la edad necesaria. Pero vamos a escucharlo nuevamente al abogado previsional hablar al respecto de cuál es la situación que pasa fuera de la Argentina en cuanto a la edad jubilatoria, porque decimos, se va a modificar ese aspecto en la Argentina. Pero ¿qué pasa fuera, en el resto del mundo, en Latinoamérica, en Europa? En algunos países se necesitan 67 años, en otros 70, pero Oscar nos va a explicar que esa no es la variable más importante, la edad, sino saber qué cantidad de años uno tiene que aportar, que aquí son 30. Ojo, que afuera en algunos países del mundo son 40 años de aportes, los que uno tiene que trabajar para recién estar pensando en jubilarse. ¿Por qué? Porque si no, no dan abasto los aportes que hacen los trabajadores para poder pagarle a aquellos que ya pudieron jubilarse. Lo escuchamos al experto. El tema de la edad jubilatoria en otros lugares del mundo, a ver, es cierto que es más elevada en algunos países que la de Argentina, en vez de 65, 67 años de edad, como son las perspectivas en España o en Italia mismo, pero no es un tema fácil de pensar en aumentar las edades jubilatorias. Siempre digo que las sociedades europeas también en eso son muy estrictas, del tema de gozar del beneficio jubilatorio cuando se cumple a cierta edad. La gran variable de ajuste en esos países, más que aumentar las edades jubilatorias, incluso con el tema del aumento de la expectativa de la edad de las personas y la poca natalidad, la variable es la exigencia de años con aportes.
40 años con aportes en los países más desarrollados, en otros como España, Francia, Italia, que van extendiendo los requisitos de los años con aportes gradualmente, 35, 37, a 38.